Bienvenidas y bienvenidos una vez más a Hablemos de Derecho con el abogado Michael Medina. Tu primer programa jurídico digital. Continuamos con el proceso monitorio. La semana anterior habíamos revisado el artículo 356 del COGEP, el primer numeral, y también identificamos cuál es la esencia de este tipo de procesos, cobranzas, deudas. El legislador buscó hacer este proceso mucho más expedito para que el acreedor pueda tener acceso al cobro de la obligación que se debe, pero desde una vía un poquitín más sumaria, sin tanta formalidad, sin mucha solemnidad, pero tampoco dejando a un lado los derechos del deudor para poder de cierta forma oponerse a la demanda. Procesos monitorios, súper interesante la ejecución de este tipo de procesos. ¿Qué tan atractiva es para nosotros los abogados litigantes? El programa del día de hoy vamos a enfocarlo específicamente al análisis del numeral segundo del artículo 356 del COGEP. ¿Qué es lo que nos dice? ¿De qué manera nos guía este artículo? El numeral segundo del artículo 356 nos indica de manera taxativa cuáles son los documentos que podrían servir como habilitantes para presentar una demanda de naturaleza monitoria. El primero son las facturas comerciales, documentos, cualquier tipo de naturaleza que contenga la firma del deudor aceptando o aprobando la existencia de la obligación que se debe, comprobantes de entrega, certificaciones, telefax, documentos electrónicos. Realmente yo me pregunto, ¿es tan sencillo presentar únicamente este tipo de documentos que pudieran ser considerados documentos unilaterales para poder de esta manera servir como habilitante principal para una demanda en procedimiento monitorio? Fíjate que el mismo numeral segundo del artículo 356 complementa qué es lo que tengo que adicionar a este documento para que pueda tener un valor probatorio, para que el juzgador de esta manera considere que es un documento habilitante, pertinente para la calificación de la demanda en naturaleza monitoria. Y lo que dice es que si estos documentos han sido creados unilateralmente por la o por el acreedor, se deben de incluir también pruebas creíbles de la existencia de la relación previa entre el deudor y acreedor. Es decir, que si yo presento una factura electrónica como habilitante, toma nota con eso, no va a ser suficiente porque voy a necesitar acompañar otro tipo de habilitantes para que el juez que se encargue de tramitar esa causa sepa de qué manera surgió la emisión de esa factura. Pensemos un poco en la factura. Lo que hace es plasmar materialmente un acto de comercio, que en este sentido podría ser bien una compraventa de un bien mueble. Hagamos un juego de sala. Existe la factura, se entrega al cliente el juego de sala y resulta que cuando el cliente tiene que pagar, transcurre el tiempo y no lo hace. Entonces, ¿qué es lo que el acreedor debe de hacer para poder generar el cobro de esa obligación que se debe? Presenta la factura como habilitante, pero ¿qué más existe? Solicitud de crédito, por ejemplo, en el caso de que el cliente, y todas las casas comerciales lo hacen, llegan y firman una solicitud de crédito para poder de esta manera materializar la intención de recibir por parte del acreedor crédito para poder gestionar ese acto de comercio. ¿Qué más nos sirve la guía de transporte? Porque de esa manera le demostramos al juzgador que efectivamente el acto de comercio se consolidó
al momento en que yo envié la mercadería o en este producto específico al cliente y a su vez él lo recibió. ¿Qué más podemos acompañar como habilitante de documento de existencia de relación previa? La retención realizada al cliente. ¿Qué más nos puede servir como constancia de entrega? El comprobante de registro contable del establecimiento o de la persona natural que al momento de realizar la declaración registró esa cuenta por cobrar. ¿Qué más? ¿Qué más nos sirve? Señoras, señores, es necesarísimo que demostremos que ese documento unilateral, que es lo que nos dice el numeral segundo del artículo 356, sirvió como prueba material para consolidar una relación previa de carácter comercial. Y de esa manera cumplimos el requisito de ley y a su vez el juzgador materialmente va a tener todos los elementos para poder resolver que el auto interlocutorio que va a emitir cabe perfectamente. Ahora bien, ¿qué es lo que nos dice el numeral 3 del artículo 356? También se puede presentar una demanda de naturaleza monitoria mediante una certificación expedida por el administrador del condominio, club o asociación, establecimiento educativo. Es decir, cuando existe deudas por alícuotas que no se hayan pagado por parte de propietarios, de inquilinos o incluso cuando se trata de educación. Es importantísimo que en este sentido también se acompañen documentos que prueben y evidencien la relación previa que existió entre el acreedor y el deudor. Siempre no es tan sencillo como únicamente presentar la factura, como únicamente presentar el que llamamos título de cobro monitorio. Es necesario que con la demanda se acompañen también documentos de existencia de relación previa entre acreedor y deudor. Recuerda que lo que el legislador buscó, que lo que la esencia del legislador fue simplificar al acreedor el cobro de la obligación. Pero simplificar no significa que el acreedor pudiera presentar, entre comillas, cualquier tipo de documento que la ley no lo considera exigible y de esta manera exigir a su vez al juzgador se resuelva declare con lugar la existencia del derecho, porque en este caso es el derecho de cobro. Por esa razón hay que ser precavidos, porque muchas veces se presenta únicamente una factura y no se clarifica la demanda porque el juzgador, al momento de emitir el auto inicial, solicita al acreedor que complete la demanda en base a los requisitos. No te asustes, porque realmente está solicitando lo que es. No te está pidiendo nada más de lo que la ley prevé para la tramitación de este tipo de procesos. Está súper interesante el programa de hoy. He tratado de ser lo más didáctico, lo más explícito para que podamos comprender cuál es la importancia de acompañar todos los habilitantes para poder presentar una demanda de naturaleza monitoria. Un proceso simplificado sí, pero que a su vez no exime de ser muy formales y muy solemnes en la presentación de la demanda y sobre todo de acompañar todos los documentos para poder darle valor real y para que el juzgador no dude en que el auto interlocutorio de pago que se va a notificar al deudor para que pueda a su vez pagar sea real, sea verídico. Qué interesante este tema, pero es mucho más interesante tú que eres abogado como yo, o seguidora, seguidor, ciudadano que tengas ese interés por la parte jurídica. No te alejes de la tecnología, ya que este programa del día de hoy está auspiciado por Next Solutions. Esta maravilla que yo tengo a mi espalda, que es
un juego de luces que se ve espectacular en cualquier ambiente, ya sea formal, ya sea moderno. Se lo debo gracias a Next Solutions. Equipos que se utilizan de manera remota con tu teléfono, que se programan, o sea, es realmente una maravilla. Yo personalmente quiero probar un motor para las cortinas que me va a facilitar la apertura y el cierre de las cortinas. Incluso me parece súper interesante que yo desde el teléfono móvil puedo programar en qué horario se cierran y en qué horario se abren las cortinas. Ni siquiera tengo que utilizar las manos, todo lo puedo hacer por medio de este motor electrónico de Next Solutions, nuestros auspiciantes y sponsor del programa Hablemos de Derecho, porque nosotros los abogados somos fanáticos de la tecnología. Y acá también tengo a mi Ethos, que es gracias al auspicio de Next, la voz oficial de Hablemos de Derecho, porque gracias a su tecnología es que puedo llegar de manera clara a ustedes en todos los programas de Hablemos de Derecho. El próximo programa vamos a analizar el numeral 3 y 4 del artículo 356 y algo muchísimo más importante aún, la elaboración de una demanda en procedimiento monitorio. No te equivoques y que no te la califiquen porque resulta que no cumpliste los requisitos de ley. Así que no te lo pierdas, comparte y haz que esta comunidad siga creciendo. Porque recuerda que Hablemos de Derecho, este es tu primer programa jurídico digital, lo tienes a tu alcance en YouTube, en Instagram y en Facebook. Recuerda bien, Michael Medina Ceballos, like, suscríbete y no creas que me he olvidado, pero ya estamos diciembre, Navidad y por supuesto el sorteo de las 3 obras literarias que gracias al auspicio de Librería Jurídica Baque las vamos a sortear para nuestros seguidores y para nuestra comunidad jurídica. Un libro nos cae bien a todos, sobre todo para poder argumentar perfectamente el contenido de la demanda y seguir sumando más conocimiento a nosotros. Esto es Hablemos de Derecho. Te agradezco una vez más por acompañarme. Soy el abogado Michael Medina Ceballos. No te olvides de darle like y de compartir.